buenos días. Comenzamos la novena semana en nuestro tema hacia el conocimiento de Dios. Y vamos a tocar un tema trascendente, el único y sabio Dios. Este tema tiene un propósito semanal, como decíamos ayer al comienzo, desde el púlpito de la Iglesia Revive. Y es que al estudiar este tema pretendemos apreciar la sabiduría de Dios y encontrar descanso en ella. Cuanto más conocemos al Señor, más se amplían los horizontes de nuestra fe, la experiencia de paz, de confianza, tener una perspectiva sobre su majestad, saber más de los atributos del Señor, sin duda alguna, fortalecen y enriquecen nuestra vida espiritual y nos acompañan sin duda alguna también en nuestra vida diaria en una forma muy práctica. Hoy tenemos algunas citas que mencionar. La primera de ellas en Job, capítulo 9, versículo 4, donde dice: Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? También el capítulo 12 y versículo 13, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Y más adelante en el capítulo 36 y el versículo 5, he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. Ya vamos a comentar algunas cosas que también hemos señalado ayer en el mensaje. Isaías capítulo 40, versículos 26 al 28. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido del Señor y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Esta es una cita fundamental. La hemos meditado la semana pasada en torno a nuestra lentitud en aceptar su majestad, en darnos cuenta de que los atributos poderosos que están presentes en Dios, en su persona, son una bendición y traen consecuencias directas a nuestra manera de enfocar la vida. Y finalmente, Daniel capítulo 2 y versículo 20. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Muy bien, son citas en las cuales podríamos detenernos y meditar en ellas y encontrar preciosos pensamientos que alentarían nuestro corazón y motivarían nuestra fe. Pero vamos a decir algunas cosas más en esta mañana en relación a la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios es el perfecto juicio divino y la percepción, es decir, el discernimiento que surge de ese conocimiento infinito. Qué buena es esta declaración, un tanto técnica, teológica, pero llena de contenido. La sabiduría de Dios es el perfecto juicio divino. Dios observa, Dios conoce, Dios percibe y tiene una capacidad de discernimiento tan amplia, tan grande, tan extraordinaria, que como hemos visto la semana pasada, lleva al salmista a decir: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Un Dios que conoce mi pensamiento y discierne la palabra aún antes de que sea pronunciada por mi boca y mi lengua. Él sabe de antemano lo más oculto, lo más recóndito de mi corazón. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de percibir, de discernir, fruto del conocimiento divino. Y además, esta sabiduría es algo que comparte con sus criaturas según la necesidad de cada uno y para su bien.
¿Qué quiere decir la Biblia cuando afirma que Dios es sabio? Dice nuestro devocional. Pues es más que mera inteligencia. En la Biblia, sabiduría es una cualidad moral tanto como intelectual. Para ser sabio en el sentido bíblico, la inteligencia y la habilidad deben estar puestas al servicio de una buena causa. La sabiduría consiste en la capacidad de ver y en la inclinación a elegir la meta mejor y la más alta, juntamente con la forma más segura de alcanzar la sabiduría. Por eso decimos también que en realidad la sabiduría es el lado práctico del bien moral y por eso plenamente se encuentra en Dios, en quien no hay pecado, en quien es perfecto. Solo Dios es entera, invariable y naturalmente sabio. Dios no puede menos que ser invariablemente sabio en todo lo que hace. La sabiduría en su esencia, así como el poder, la verdad y el bien, son también su esencia, elementos integrales de su carácter. En nosotros la sabiduría se ve obstaculizada muchas veces por las circunstancias que están fuera de nuestro control. Y esto le sucedió a una persona muy sabia, a un amigo de David, que era su consejero, que acompañó a David a lo largo de muchos años en su vida, pero que movido por celos y por el dolor de lo que David hizo con Betsabé y con su sobrino Urías Eteo, pues decidió unirse a la rebelión de Absalón. Y cuando éste no escuchó su consejo, pues este hombre que había cometido una necedad, motivado pensamos, por este dolor que había en su corazón en relación al daño que David había hecho a su familia, pues al ver que su consejo no era escuchado, y que Absalón atendió a otro consejo que no era tan sabio como él, se fue a su casa, puso en orden todas sus cosas y se quitó la vida. Pues la sabiduría de Dios, como la de Ahitofel, obviamente, no puede verse frustrada, porque su sabiduría está unida a la omnipotencia. Dios tiene fuerza, Dios tiene todo el poder. Para Él no hay nada imposible, como el ángel le decía a María. ¿Hay acaso alguna cosa difícil o imposible para Dios? El poder forma parte de la esencia de Dios, tanto como su sabiduría. Y un principio bíblico fundamental del carácter divino dice que la omnisciencia gobierna la omnipotencia, es decir, la sabiduría gobierna el poder de Dios. El poder infinito es gobernado por la sabiduría infinita. Y esto lo encontramos en repetidos pasajes bíblicos, como el que hemos leído, por ejemplo, en Job 9:4. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Así que no nos lo estamos inventando, amados hermanos. Esto es una declaración bíblica. Job 12:13 dice, en él, en Dios está la sabiduría y el poder. En Job 36, es poderoso en fuerza de sabiduría. Tal es la grandeza de su fuerza. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Hemos leído en Isaías 40. Daniel 2:20, suyos son el poder y la sabiduría. Y la misma coyuntura, el mismo valor, el mismo principio aparece en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 16, versículos 25 al 27 dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.
Así que decimos en nuestro devocional, la sabiduría sin el poder resultaría patética, una caña quebrada. El poder sin la sabiduría resultaría simplemente aterrador. Y esto es lo que ha pasado con grandes personajes de la historia. La Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, personas inteligentes, pero sin la sabiduría de Dios. Personas inclinadas al pecado y a lo malo trajeron consecuencias de millones de personas muertas en la Segunda Guerra Mundial. Y aún el mundo sufre por personas que ostentan el poder, pero que no tienen la sabiduría de Dios. Llegan al poder usando su inteligencia, pero sin sabiduría divina. La sabiduría sin el poder resultaría patética, una caña quebrada. El poder sin la sabiduría resultaría simplemente aterrador. Pero en Dios, la sabiduría infinita y el poder infinito se unen y esto hace que Él sea digno de nuestra más absoluta y plena confianza. La sabiduría de Dios está profundamente arraigada en la creación y en la historia de la redención. La sabiduría de Dios es evidente en todos sus propósitos y decretos divinos y está perfectamente encarnada en su Hijo, el Logos divino, la palabra divina, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, dice Colosenses capítulo 2 y versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, el misterio de Dios el Padre y de Cristo. En Él están todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Por eso Dios es omnisapiente, toda sabiduría. Él es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios es inmutable y autosuficiente en su ser y sabiduría. Pero no es una colección de fuerzas intrascendentes, es una persona cuya sabiduría se muestra a través de su providencia dentro de la historia. La sabiduría de Dios es Dios ejerciendo su infinito conocimiento y sin embargo se deleita en compartir esta sabiduría con criaturas finitas como nosotros. La sabiduría es un atributo comunicable de Dios, por lo tanto, los seres humanos tienen las capacidades de la razón, la lógica, la percepción, la creatividad, la anticipación y muchas cosas más que hacen que los seres humanos seamos diferentes de cualquier otra cosa creada. Abraham nos ha estado explicando algo acerca de esto en los estudios de los martes. ¿Cómo no vamos a bendecir al Señor? ¿Cómo no vamos a amarle y adorarle en esta mañana? ¿Cómo no va a afirmarse nuestra fe en este Dios bendito y maravilloso? Hacia ese conocimiento queremos ir, a ese Dios enteramente sabio, completamente poderoso, pero que se ha trazado un propósito, traer su sabiduría a nuestra mente y corazón, no para nuestra grandeza, sino para que bajo su influencia y la guía del Espíritu Santo tomemos buenas decisiones en nuestra vida, que nos lleven a la victoria en Cristo en nuestra vida diaria. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, tú eres digno de nuestra absoluta confianza. Tu sabiduría está ligada a tu poder y por esa razón tus hijos vivimos confiados y en paz, procurando hacer tu voluntad, descansando en tus promesas y propósitos eternos. Por eso, al comenzar esta semana, este estudio tan especial, te adoramos y te bendecimos y te alabamos con todo nuestro corazón. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana. Manteneos bendecibles.